Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino. Esta vez les hablo desde los micrófonos de Mundo Insólito Radio, una emisora que se caracteriza por la libertad en contenidos, la calidad de equipo y la pasión por conocer qué hay más allá. Damos así paso a un programa tan auténtico como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. Desde aquí hemos hablado de muchas corrientes religiosas, rituales y otras creencias espirituales. A veces es imposible tratarlo en profundidad, porque tenemos un tiempo limitado y preferimos enfocarnos en algunos puntos en concreto. De esta forma podemos acercarnos más a lo verídico y, de paso, seguimos reservándonos más temáticas para todos ustedes. Nos gusta leerles. Y también disfrutamos compartiendo posibles rumores o leyendas si la situación lo requiere, previamente remarcado, para evitar la confusión, claro. A veces hay algo de cierto en los mitos. Sin embargo, aunque contemos con documentación irrefutable, en ocasiones nos quedamos con algunas dudas. Cuestiones que ni nos atrevemos a verbalizar por pura timidez, pero que son perfectamente respetables, porque surgen en particular cuando se trata un tema del que no hemos sido testigos. O si lo hemos sido, pero no en primera persona. Creo que ya conocerán ese experimento mental, el experimento filosófico que genera interrogantes respecto a la observación y conocimiento de la realidad. Dice: si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? La respuesta más rápida es que no, que un árbol no hace ruido si no hay ningún observador alrededor. ¿Por qué? Porque en este caso, para que se produzca ruido, se necesitan tres factores: un acontecimiento que lo origine, un medio que lo transmita y un sujeto, una entidad capaz de escuchar. De acuerdo, bien, es una respuesta aceptable, pero no definitiva. Stefan Blick, experto en psicoacústica del Instituto de Investigación de Sonido y Vibración, sugiere que hay que aclarar algo fundamental antes que nada. Si el árbol cae en el bosque, explica, lo que produce es una ola de partículas que vibran en el aire. Si no hay nadie que lo escuche, no hay sonido, pero eso no significa que no haya ondas sonoras o acústicas que tienen un efecto en el medio ambiente. Lo interesante, para Blick, claro, es que la pregunta nos hace pensar en la relación entre la física y el mundo exterior frente a lo que ocurre en nuestras mentes. Afirma que lo que sucede dentro de nuestras cabezas es privado y subjetivo. El cerebro crea una ilusión de una percepción que no está realmente conectada a los estímulos físicos, y es muy difícil identificar qué está pasando con exactitud. Tenemos como ejemplo cualquier ejercicio de ilusión auditiva. Al igual que existen los de ilusión óptica, también hay ilusión auditiva. Es como si nuestro cerebro creara una historia a partir de un complejo conjunto de estímulos y, en algunos casos, como este, no coincida con lo que en verdad está ocurriendo. Eso es porque cualquier cosa que percibamos como sonido es causada por diminutas células pilosas en el oído interior, moviéndose dentro de un fluido en una estructura en forma de espiral llamada cóclea. Cuando las vibraciones agitan el líquido coclear, se desencadenan diminutos impulsos nerviosos, pequeños picos de electricidad que viajan al cerebro. Stefan insiste en que una vez que algo está en el lenguaje de esos picos, también está en el lenguaje del cerebro. Como la electricidad en un ordenador. Lo que se percibe depende de la interpretación que se le dé, que es justo en ese momento cuando deja de ser sonido para ser una traducción. Así que, según Blick, para resumir, el sonido es algo creado por picos de electricidad en nuestro cerebro. Sin esos picos, sin esa información, no son más que simples partículas vibratorias. Tenemos entonces la respuesta a la pregunta de
Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Quizás. Porque a lo mejor el problema es que todo este asunto siempre fue un poquito más complicado. Pero para responder debidamente a ese tema, ya hablaríamos de mecánica cuántica, visiones, perspectivas algo más atrevidas, matices, diferencias de opinión. De la filosofía pasaríamos a argumentos puramente científicos. Pero nosotros dejamos ahí sembrada la curiosidad para que ustedes investiguen por su cuenta, se explayen lo que deseen en la lectura y cavilaciones, y si les apetece lo compartan por aquí. El programa de hoy va a tratar de algo sagrado. Sagrado, pero a la vez lleno de humildad. Hablaremos de una santa, en concreto Santa Olga. Son curiosos los santos. Algunos han aportado enormes conocimientos y estudios. Me viene a la mente, seguro que la conocen, Santa Hildegarda de Bingen, quien no solo escribió obras de carácter teológico, también de carácter científico. La gente decía que tenía el asombroso don de la ciencia y el conocimiento gracias al Espíritu Santo, quien la tocó en su gracia y derramaba en ella sus habilidades cuando llegaba el momento. Se afirmaba que la Iglesia Católica debía a Jesucristo agradecer el enorme número de santos y santas que obraban milagros porque era gracias a creer en el Hijo de Dios que se mostraba a través de nosotros, los humanos, parte de su infinito poder, con la enseñanza de que si tenemos fe y seguimos las palabras del Dios Padre, la humanidad podríamos crear grandes cosas. En la religión católica es donde más predominaría la veneración a los santos, siendo los más importantes aquellos que han realizado enormes acciones y por ello se han vuelto muy conocidos, incluso a nivel mundial. Destacamos que se les considera santos milagrosos a personas que realizaron obras en vida y que tenían una conexión divina especial también, por lo que, para ser conocidos como santos canonizados al morir, debía ser reconocido un legado basado en un comportamiento sumamente extraordinario. En las listas de santos no existe uno como principal. Los creyentes le dan importancia a todos. Sin embargo, hay varios santos que han realizado milagros colosales que han marcado a muchos fieles católicos, quienes tienen, por supuesto, una fe enorme, casi ciega, absoluta, por lo que continúan siendo venerados y seguidos por muchos con el pasar del tiempo. Por ejemplo, San Francisco de Asís, conocido por su don de hablar con los animales, e incluso se dice que calmaba bestias salvajes. Lo que muchos no conocerán a lo mejor es que San Francisco de Asís tenía una fe tan fuerte que en el año 1219 corrió hasta las tierras de Egipto para llegar a ser un mártir, esperando también convertir a un grupo de musulmanes y después morir a causa de sus propias creencias. Este ideal casi se hace realidad. Incluso San Francisco se ofreció voluntariamente para meterse a un pozo de fuego, para probar que Dios lo protegía y definir la religión cristiana como verdadera. Aunque esta oferta fue rechazada por el sultán a cargo, el impacto que causó semejante acto hizo que a San Francisco de Asís se le otorgara un permiso especial para predicar el cristianismo sin ninguna restricción. San Luis IX habría sido el único rey de Francia canonizado. Los expertos dicen que lo que más caracterizaba a este rey sobre su empatía, justicia y bondad era que durante todo el tiempo que él estuvo batallando, llevaba puesto un cilicio alrededor de las piernas o cintura. Un cilicio, ya lo sabrán ustedes, es una cadena de metal con púas afiladas que se pone muy apretada para causar dolor y a veces incluso sangrado. Así que cuando todo el mundo estaba enfrentándose a las heridas de guerra, el rey también sufría, y el doble, porque también participaba en ellas. Recordamos también a San Jorge, muy conocido en Occidente por haber matado a un dragón. En España, por ejemplo, se celebra su festividad, en Cataluña como Sant Jordi. Y lo que le caracteriza fue que su ejecución se debió a la firmeza en la que mantenía su fe hacia Dios, y que tras múltiples torturas llegó a resucitar hasta 3 veces. Al final fue ejecutado por decapitación. Dio todos sus bienes a los más necesitados antes de fallecer. Otro santo muy llamativo es San Vladimir de Kiev, un santo con un pasado bastante goloso. Sí, tuvo cientos de concubinas, varias esposas por todo el mundo, tantos niños que perdió la cuenta
y todo un ejército de paganos. Vladimir era el gran príncipe de Kiev. Se convirtió al cristianismo en el año 988, aunque antes de su conversión era alguien muy conocido por su mezquindad. Desde el comienzo de su reino conquistó tierras, asesinó a muchas personas, tuvo todos los hijos que pudo y, en general, festejó sin límites, dada su condición de pagano, y esto es lo más fuerte, participó en sacrificios humanos. En el año 983, tras otro de sus muchísimos éxitos militares, el príncipe Vladimir y su ejército pensaron que era necesario sacrificar vidas humanas a los dioses otra vez. Se echaron suertes y la desdicha le cayó a un joven de nombre Loan, el hijo de un humilde cristiano. El padre, abatido, sacando fuerzas de donde ya no le quedaban, contradijo con mucha contundencia aquel sacrificio. Pero hizo más, aparte de mostrar su negativa. No necesitó la fuerza bruta, no necesitó urdir un plan ambicioso, ni amenazar, ni gritar. No, consiguió salvar la vida de su hijo gracias a su carisma. ¿Cómo? Pues, según cuentan, intentando demostrar a los paganos la inutilidad de su fe. Les dijo: piensen, señores, piensen, sus dioses son nada más que madera. Están aquí ahora y mañana se van a pudrir. Sus dioses no comen, sus dioses no beben, no hablan, están hechos por las manos humanas, cuando en realidad solo existe un verdadero Dios. Aquel cristiano, ante el silencio, continuó argumentando. El Dios del que les hablo es adorado por los griegos, y él creó los cielos y la tierra. Vuestros dioses no han creado nada, porque ellos mismos fueron creados por el hombre, y yo nunca le daré mis hijos a los demonios. Curiosamente, fueron estas declaraciones las que causaron que Vladimir pensara durante varios años si en verdad merecía la pena convertirse al cristianismo. Y al final así lo hizo. Y tras esta conversión, lideró de una forma tan bondadosa que se le concedió el título de Vladimir el Grande. Una diferencia inmensa con su vida pasada, desde luego que sí. Ya saben, abro un pequeño paréntesis, que desde Mundo Piperino ni afirmamos ni desmentimos la existencia de un dios o de varios. Consideramos que eso es una decisión personal y que cada cual tiene derecho a creer, rezar o predicar lo que considere oportuno. Sabemos que hay instituciones que se han aprovechado de la fe de los más devotos para obrar con muy malos sentimientos. Eso no lo compartimos. Pero nos gusta fijarnos en lo constructivo y aplaudir a aquellas personas que, desde el respeto, comparten un modo de pensar basado en valores positivos, como la compasión, la humildad, la generosidad. Personas que actúan acorde a lo que defienden sus palabras, crean o no en algo. Eso, ya decimos, es privado. Que por otro lado, ser espiritual no es ser un ingenuo o ser alguien que se deja someter. Como ya dice el refrán, el hábito no hace al monje. Pero vamos a continuar con el programa de esta noche. Hemos hablado de Vladimir de Kiev. Por lo visto era el nieto de otra santa, una de las que fueron sangrientas, meticulosas, malvadas, sin escrúpulos, calculadoras, la maldad hecha carne. Olga de Kiev. Dicen que en la historia rusa existen numerosas mujeres muy distinguidas, a la altura y más de cualquier personaje célebre masculino. Aunque el primer misterio de la vida de Olga es su origen. Ninguno de los documentos contiene la fecha exacta de su nacimiento, ninguno coincide. Debió suceder, según cuentan, aproximadamente a finales del siglo IX y comienzos del X. Tampoco se conoce el lugar de la procedencia de esta futura princesa, ni la condición social de sus padres, aunque la crónica de Néstor señala que eran de origen humilde. Otra fuente, la crónica de Joachim, una compilación tardía del siglo XVII, cuya autenticidad, por cierto, es discutida por muchos historiadores modernos, dice que cuando el príncipe Igor, el hijo y heredero de Riurik,
el primer soberano varego de Rus, llegó a la mayoría de edad, su preceptor Oleg lo casó con una doncella eslava procedente de la ciudad de Itzborg, de un linaje ilustre, cuyo nombre era Prekrasa, literalmente significa belleza, pero que el día de la boda recibió el nuevo nombre de Olga, en honor al sobrenombre la ahijada de Oleg. Vemos pues que se discute su lugar de nacimiento y primeros años, y que tampoco es apropiado afirmar con rotundidad cómo era la apariencia de esta señora. No existe ningún retrato original de Olga, ni siquiera una descripción detallada de su físico, pero todas las crónicas coinciden en que era una mujer de bello rostro y apariencia majestuosa. Sin duda, la joven, encantadora e ingeniosa esposa del príncipe Igor debía ejercer una gran influencia en su regio cónyuge, pero su auténtica entrada en la historia se produjo varios años más tarde, en unas circunstancias trágicas, tanto para ella misma como para toda su nación. La princesa Olga pasó a la historia no solo como una gran administradora, sino también como la primera de entre los gobernantes de Rusia que se convirtió al cristianismo. Su reinado, que era el de su marido, fue corto, porque en una de sus batallas resultó ser asesinado por el príncipe Mal. Al acabar con su enemigo, el príncipe Mal envió un mensaje a Olga en el cual asumía la responsabilidad por la muerte de Igor, justificando su decisión con el hecho de que el príncipe de Kiev desolaba y saqueaba esas tierras como un lobo feroz. En este mensaje mantenía que su pueblo no le guardaba rencor a la joven viuda, ni a su pequeño hijo, Sviatoslav, e incluso le proponía casarse con él. Cabe señalar, aquí me veo obligada a abrir un pequeño paréntesis, que entre muchos pueblos eslavos, germanos y celtas se consideraba honroso para el vencedor casarse con la viuda de su enemigo vencido. Así que, bueno, desde el punto de vista ético de la época, el príncipe Mal era un pretendiente más que legítimo de la mano de Olga y también del trono de Kiev. Sin embargo, esta joven, la viuda de Igor, destruyó todos sus planes. Ni siquiera admitía la idea de unas nuevas nupcias, porque pensó, y atención con sus prioridades, que la entronización de Mal o de cualquier otro príncipe eslavo quebrantaría el equilibrio establecido por Rurik, provocando nuevas guerras tribales y un caos total. Aunque, a lo mejor, según otras opiniones, Olga rechazaba esa idea porque seguía amando a su esposo fallecido y deseaba serle fiel por el resto de su vida, y además debía proteger la vida y la futura herencia de su hijo. Pero las crónicas no dicen nada sobre sus sentimientos de esposa y madre, sino únicamente de su deseo de proteger la orden proferida por Rurik. La crónica de Néstor describe en detalle la venganza de Olga, que, por cierto, se asemeja más a unas escalofriantes historias de terror que a los hechos reales, pero por muy fantásticas que parezcan, todas las etapas de aquella venganza tienen un profundo sentido ritual, casi religioso, y evocan muchas antiguas costumbres eslavas y escandinavas relacionadas más que todo con la venganza de sangre y los ritos funerarios. Verán, tratando de engañar a los drevlianos, Olga fingió aceptar la propuesta matrimonial de su príncipe Mal. Siguiendo el rito nupcial, este le envió sus casamientos 20 varones de linajes ilustres. Apenas llegaron a Kiev a bordo de sus naves, Olga les ordenó a sus guardias llevar a los embajadores desde el muelle hasta el palacio dentro de los mismos barcos. Este era el homenaje más sofisticado, rimbombante, pomposo que se podría otorgar a los embajadores de alto rango. Los hombres de Mal ni siquiera sospechaban que se trataba de una trampa, porque frente a las puertas del palacio, por orden de Olga, había sido excavada una enorme fosa. Los embajadores fueron arrojados allí junto con sus naves y enterrados vivos. Este primer acto de venganza tiene un marcado carácter ritual. Los antiguos eslavos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos usando una lanza o un trineo en vez de un ataúd, así que la
bienvenida ofrecida por Olga a los casamenteros es una alusión a aquel rito funerario. Luego, Olga envió un mensaje a Mal, explicándole que sus embajadores se habían comportado con ella de una manera deplorable, y le pidió enviar a Kiev otra delegación más digna. Al parecer, Mal no sospechó nada sobre lo ocurrido a la primera embajada, por lo que no tardó en enviar otra. A los nuevos casamenteros, Olga los invitó a tomar un baño. Y allí los encerró y los quemó vivos. Es importante señalar que para los antiguos eslavos, la casa de baño era un lugar sagrado donde cada familia honraba los espíritus de sus antepasados, así que el segundo acto de venganza de Olga también resulta muy simbólico porque los drevlianos, quemados como ofrendas rituales en un altar, debían complacer así el alma del difunto Igor. El tercer paso de aquella venganza también resulta muy simbólico. En su siguiente carta a Mal, Olga le pide preparar un festín ritual sobre la tumba de Igor. Le dijo: «No puedo volver a casarme antes de honrar como es debido la memoria de mi difunto esposo y llorar su muerte junto con mis futuros parientes». La celebración de banquetes funerarios sobre las tumbas de personajes ilustres era una costumbre muy divulgada, no solo entre los eslavos, sino también entre los germanos, celtas y otros pueblos antiguos, por lo que Mal no encontró en el deseo de Olga nada extraño y organizó un grandioso festín que resultó ser el último para el príncipe de los drevlianos y, según la crónica de Néstor, para sus 5.000 súbditos. Cuando Mal y sus hombres se emborracharon, Olga se retiró furtivamente del festín y les ordenó a sus guardias iniciar la masacre. Después de aquellas bodas de sangre, Olga ya no intentó ocultar sus intenciones. ¿Para qué? E inició una guerra abierta que resultó ser la primera campaña militar para su hijo. El pequeño príncipe Sviatoslav, ¿recuerdan? Siendo un niño, aún no podía participar en las batallas, pero, tal y como informa la crónica de Néstor, la sola presencia del heredero de Igor infundió ánimo a los guerreros de Kiev, quienes se arrojaron contra el enemigo como un huracán, y no tardaron en reducirlo. Pronto todo el territorio enemigo quedó bajo el control de Olga. Y solo Izkorsten, su inexpugnable capital ubicada en una isla en medio de intransitables pantanos, rechazaba con éxito todos los ataques. Tras varios intentos frustrados de tomar la ciudad por asalto, Olga volvió a acudir a la astucia y convenció a sus enemigos de que abandonaría sus tierras y pondría fin a la guerra después de que todos los habitantes le pagaran un tributo simbólico: 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. Los drevlianos, cansados del largo asedio, le enviaron los pájaros. Olga ordenó a sus guerreros amarrar a la cola de cada ave un manojo de paja impregnada de brea, encenderlos y dejar a los pájaros volver a sus nidos. Fue así como aquella región de la isla se convirtió en una grandiosa hoguera y fue reducida a cenizas. Aquel último acto de la venganza de Olga, el más insólito de todos, se asemeja más a una leyenda, pero ninguno de los cronistas duda de su veracidad. Así fue como concluyó la sangrienta venganza de la princesa viuda, la cual le ayudó a solucionar varios problemas a la vez, por cierto. Por un lado, la impunidad de los drevlianos, que hubiera podido inspirar a otras tribus eslavas a sublevarse contra Kiev. Por el otro, actuando con semejante crueldad y osadía, Olga le demostró al mundo entero que era capaz de gobernar mejor que muchos hombres, hasta que su hijo Sviatoslav cumpliera la mayoría de edad. Una vez consumada su venganza, Olga les anunció a todos los supervivientes, así como al resto de las tribus vasallas, que de ahora en adelante, para evitar la repetición de lo ocurrido con Igor, iba a recaudar el tributo de forma diferente. El poco ordenado sistema, que en varias ocasiones, como el famoso caso de Igor, se convertía en una verdadera rapiña, fue reemplazado por uno nuevo llamado Povoz, el cual consistía en el establecimiento de normas fijas de tributo, conocido como urok, que se recaudaban únicamente en sitios determinados, los pogost,
no por el príncipe en persona, sino por unos funcionarios especiales. Verán, un pogost controlaba desde decenas hasta centenares de pueblos, grandes y pequeños, dependiendo de la densidad de la población de cada territorio concreto, por lo que establecer las normas de impuestos realmente justas no eran una tarea fácil. Para llevarla a cabo, Olga tuvo que recorrer personalmente todos sus dominios, visitando las comarcas más apartadas, arreglando disputas entre las tribus y comunidades, dirigiendo personalmente el trabajo de los recaudadores y la construcción de nuevos caminos. Durante más de 2 décadas, trabajó esta incansable princesa, convirtiendo los antiguos territorios tribales en un organismo sólido y estable, tanto en el aspecto económico como jurídico. Porque precisamente en la época de Olga comenzó la unificación de antiguas normas y costumbres de distintas tribus eslavas en un sistema de derecho único. Ya hemos comentado hace unos minutos que la princesa Olga pasó a la historia, no solo como una gran administradora, sino también como la primera de entre los gobernantes de Rusia que se convirtió al cristianismo. Lo hizo durante su visita oficial a Constantinopla en el año 957. Y el mismo emperador Constantino VII se convirtió en su padrino de bautizo y le concedió el nuevo nombre de Helena, en honor a la Santa Madre del primer emperador cristiano, Constantino el Grande. Durante aquel viaje, Olga supo apreciar en su justo valor no solo la inmensa riqueza espiritual del cristianismo, también su gran utilidad en la política y el derecho. Más que un acto de devoción, el bautizo de Olga era parte de su grandioso proyecto de convertir la Rus de Kiev en un poderoso estado centralizado, donde la religión con el único Dios y el único soberano como representante legal en la tierra resultaría mucho más conveniente que el paganismo con todos esos innumerables dioses e ídolos. Olga no daba puntadas sin hilo, ¿verdad? Algunos autores afirman que con el bautizo de Olga, el pueblo ruso fue arrancado de las tinieblas del paganismo y comenzó una nueva etapa de su historia a la luz del cristianismo, aunque Olga convenció a todas sus damas de compañía de abrazar la nueva fe y construyó en Kiev la primera iglesia cristiana. Aún faltaba mucho por aquel entonces para la verdadera cristianización de los rusos, un pueblo enorme y en su mayoría pagano. La mayor tristeza de Olga, según la crónica de Néstor, era el rechazo del cristianismo por parte de su único y amado hijo. Mostrando una gran tolerancia y paciencia, Olga rezaba al Dios cristiano. Ella decía que todo lo hacía por su hijo y por todos aquellos que aún se arrastraban en las tinieblas del paganismo, rogándole abrir los ojos a todo el pueblo ruso, a Dios, y convertirlo tarde o temprano a la única fe verdadera. Años después, siendo ya un valiente guerrero e incansable conquistador, el príncipe Sviatoslav asumió el gobierno en el año 965, pero en vez de permanecer en su capital, pasaba la mayor parte de su tiempo en numerosas campañas lejos de Kiev. Aprovechándose de sus frecuentes ausencias, los pechenegos, un belicoso pueblo nómada, asediaron Kiev en el año 968. Olga, que por aquel entonces ya era muy anciana, pero aún valiente y audaz, como en sus años jóvenes, se encerró en una torre con sus 3 nietos y dirigió desde allí la defensa de la ciudad hasta la llegada de las tropas de Sviatoslav. Aquí todos los cronistas coinciden en que aquella decisión complicó aún más las relaciones entre madre e hijo y que en cierto modo habría precipitado la muerte de Olga. Se recogió un diálogo, unas declaraciones, en las que aquella anciana decía a Sviatoslav: ¿acaso no ves que yo ya no soy más que una anciana enferma? A mí nada me importa. Pero piensa en tus propios hijos, a los que estuviste a punto de perder cuando nos asediaron los pechenegos. ¿Acaso quieres que esto suceda una y otra vez? Sviatoslav no hizo caso a los reproches de su madre y prosiguió con sus preparativos. 3 días después, el 11 de julio del año 969, Olga falleció. Según la crónica de Néstor, en su lecho de muerte, Olga le pidió a su hijo que no la incinerara en la pira funeraria,
como a todos sus antecesores, sino que la enterrara de acuerdo con el rito cristiano. El lugar de su primera sepultura se desconoce también. En el año 1007, el príncipe Vladimir el Santo, aquel nieto de Olga, quien proclamó el cristianismo como la religión oficial de su imperio, trasladó los restos de su abuela a la iglesia del Diezmo, recién fundada por él. La tumba de Olga se convirtió en un famoso lugar de peregrinaje poco después de su muerte, pero su canonización oficial tuvo lugar más tarde, al parecer allá por el siglo XIII. Desde entonces es adorada como patrona de viudas y cristianos recién convertidos. En 1547 se le concedió el título de Santa de rango apostólico, el mayor honor que puede ser otorgado a un santo por la Iglesia Ortodoxa. Para finalizar sus memorias, dejamos la última palabra a la crónica de Néstor. Dice: era la precursora de una nueva Rus cristiana, como un luminoso amanecer, como una estrella matinal, como una luna que brillaba en las tinieblas del paganismo, como una perla preciosa en el lodo de nuestra ignorancia. Sea como fuese, sin duda, Olga de Kiev es un personaje apasionante, ambicioso, un personaje revelador, al menos desde la perspectiva histórica. Si lo que nos ha llegado por escrito puede ser tan sorprendente, ¿qué más misterios puede llegar a ocultar el mundo? Bueno, por el momento seguimos investigando con la misma ilusión de siempre, o incluso más, sabiendo que ustedes nos acompañan. Nos vemos en el próximo programa.